Ya está grabando. Ya, buenas tardes, chicos, o buenos días, me da lo mismo si es como tarde mañana. Segunda clase de la segunda unidad, ¿cierto? Segundo trimestre, segunda unidad. La clase anterior estamos estudiando la fuerza y hoy día vamos a formalizar un poco esto. Aún no me quiero meter a lo matemático, ya desde la próxima clase ahí le voy a dar como más duro a la ejercitación, a lo matemático. Yo quiero que hoy día terminemos bien lo conceptual. Entonces lo que vamos a ver hoy día son las leyes de Newton. Ya por algo se llaman leyes, ya te iba a explicar por qué. Porque las leyes de Newton nos permite, podríamos decir, tener un marco teórico respecto a la fuerza, ¿sí? Bien en el movimiento no teníamos leyes como tal, nunca hablamos de las leyes del movimiento, ¿cierto? Nunca lo dijimos. O una teoría, a lo más de lo que hablamos fue, por ejemplo, de Galileo, principio de la relatividad, de Galileo. Pero en este caso de las fuerzas, nosotros sí tenemos un marco conceptual bien potente, que son las leyes de Newton. Entonces, la clase de hoy día yo me quiero enfocar a explicar bien las tres leyes de Newton, o principios. Vamos a ver también por qué en la actualidad también se les conoce como principios de Newton. Tengan en cuenta que ustedes siempre en ciencias, y esto es algo transversal a todas las ciencias, a las tres ciencias que están estudiando, siempre ustedes estudian ya sean teorías, leyes o principios. Por ejemplo, cuando en algún momento nosotros estudiemos respecto al universo, al Big Bang, etcétera, uno habla de teorías, ¿cierto? Porque no es algo que esté totalmente comprobado. Entonces es importante que ustedes tengan presente esa diferencia entre un principio, una teoría o una ley, ¿ya? Entonces, voy a presentar pantalla, si me dan un minuto. Está presentando. Y lo otro, que me acuerdo que Yanisa me había preguntado en una clase, es que yo siempre estoy tomando en cuenta su participación, ¿cierto? Su responsabilidad, su participación en clase. Por lo tanto, siempre cuando ustedes reciban alguna nota, ¿cierto? De algún trabajo, etcétera, eso igual va a estar condicionado a su participación. No que les vaya a bajar nota quien no participe ni nada de eso, pero sí puedo ponderar, ayudar, entre comillas, ¿cierto? Dar décimas, etcétera, a aquella persona que participa, ya sea por chat, micrófono, a aquella persona que siempre está al día con todo, ¿cierto? Manda los reportes a la fecha, etcétera. ¿Sí? Claramente no voy a perjudicar a quien uno entiende que a veces hay muchas problemáticas en este contexto, pero es como para también recompensar de alguna forma, ¿cierto? A quien siempre está al día y se preocupa de su proceso de aprendizaje. Porque puede que, digamos, que no les vaya tan bien, tengan ciertos errores, ¿cierto? Que siempre aquí en física ustedes se equivocan mucho, ya sea en los cálculos o cuando yo trabajo preguntas de alternativas. Generalmente ahí se equivocan porque definir cosas no es tan difícil. A veces se equivocan que no dan ejemplos, por ejemplo, y yo siempre les pido ejemplos. Pero es una forma de ayudar a esos estudiantes, ¿sí? Que se preocupan bastante de todo su proceso. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy, como les dije, la clase 2. La idea de esta unidad yo creo que es terminarla a lo más, yo pienso como a fines de julio, unas 7 clases, no va a hallar más que eso. Entonces hoy día espero terminar lo conceptual en sí, ¿cierto? Con las leyes de Newton, que son tres. Entonces, ¿qué buscamos en esta clase? Claramente explicar cada una de las tres leyes. Esta explicación de las leyes, ¿sí? Es tanto cualitativa, ¿cierto? Es decir, la primera ley de Newton dice que, y cada ley también tiene una fórmula matemática. Esas fórmulas matemáticas yo las voy a estudiar en detalle desde la próxima clase. Ya hoy día quiero centrarme en lo conceptual. Entonces son las leyes de Newton. En este contenido, en esta unidad no se ocupan muchos gráficos. ¿Ya? Es decir, no es como la unidad anterior que tú ocupabas un gráfico, por ejemplo, para representar la rapidez del cuerpo. Aquí rara vez tú vas a ocupar un gráfico para representar la fuerza, ¿ya? Y ahora se van a dar cuenta por qué, porque nosotros en general estudiamos fuerzas constantes, son fuerzas que no cambian en el tiempo, entonces no tiene mucho sentido graficar algo que nunca cambia, ¿ya? Después, ¿qué vamos a hacer con esas leyes? Claramente, como siempre en física, tenemos que explicar situaciones cotidianas usando estas leyes de Newton
Y esto es transversal, en realidad, es relacionar las leyes de Newton con lo que estudiamos en la clase anterior, que era el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que estas leyes de Newton me permiten formalizar, ¿cierto?, teóricamente el tema de la fuerza. Y claro, el contenido es leyes de Newton, ¿sí? El único contenido que vamos a ver hoy día. Entonces, antes de comenzar con el tema de hoy día, les quiero preguntar, ¿qué es lo que estudiamos en la clase anterior? ¿Qué concepto? ¿Cierto? ¿Alguna definición? ¿Qué estudiamos? No sé si tienen alguna idea, ¿cierto? Lo pueden decir por el chat, por micrófono. ¿Qué es lo que estudiamos? Vimos la fuerza y los tipos de fuerzas que vimos en la clase anterior. Eso. Ya, Y la los fuerza, ¿cierto? componentes de una fuerza. Ya, entonces estudiamos la fuerza, estudiamos los componentes, los tipos, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es la fuerza? Si tú me hablas de la fuerza, pero ¿qué era la fuerza? ¿Alguna idea cualquiera respecto al concepto de fuerza? ¿Qué era la fuerza, chiquillos? Es clave. Acción sobre un cuerpo, más o menos, de eso me acuerdo, que hablamos en la clase pasada. Sí, sí, sí podemos decir que es una acción, ¿cierto? Y esta acción, ¿ya? Nosotros estudiamos, lo voy a agregar aquí, los efectos de la fuerza, ¿cierto? Porque si tú generas una acción sobre un cuerpo, tú vas a generar algo en el cuerpo. Ahora bien, eran dos efectos que podía tener la fuerza en un cuerpo. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Eran dos. Rozamiento. Y movimiento, creo. ¿Carla? Movimiento, creo. Ya, movimiento, la Yanisa dijo rozamiento, roce, y había otro, ¿cierto? Porque, ya, bien, tú aplicas fuerza y tú haces que algo se mueve, así de simple. Tengo que pensar que algo está quieto, fuerza, se mueve. Algo se mueve, fuerza, queda quieto o se mueve más lento. Es decir, tú vas cambiando el movimiento del cuerpo. Pero había En otro efecto de la reposo, fuerza. Es aumentar o disminuir la velocidad de un móvil. Claro, sí. Entonces, si está el reposo, se mueve, si esto se mueve, puede llegar al reposo. Pero había otro efecto que generalmente uno no lo toma mucho en cuenta, se lo digo así como especialista en el tema. Generalmente uno se centra en esto, en el movimiento. En el roce, bueno, el roce es un tipo de fuerza, ¿ya? Entonces, pero había otro efecto de la fuerza, por ejemplo, lo que ocurría en los resortes. ¿Qué ocurre ahí? deformar era. Eso, la deformación, ¿sí? Es decir, plasticina aplicó fuerza, se deforma. Entonces, en sí, nosotros estudiamos eso de la fuerza, ¿sí? Estudiamos las componentes, ahí está el tema, las componentes, aquí hay algo clave, con las componentes, ¿sí? Cuando yo hablaba de la fuerza, yo me refería mucho a la naturaleza de la fuerza, ¿sí? Cuando yo hablaba de la naturaleza, me refería más que nada a qué tipo de magnitud física era. ¿Qué tipo de magnitud física era la fuerza? ¿Cómo yo podía representar la fuerza? En realidad, así lo pueden ustedes como relacionar. Esto lo estudiamos en marzo, lo primero que estudiamos en realidad este año. Porque yo hablaba de dos tipos de magnitudes, ¿cierto? Y una de esas dos me representa la fuerza y eso me explica todo de la fuerza, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Eso, menos lo que dijo Jesús, ¿sí? El Jean-Pierre dio la clasificación, pero la fuerza es un vector, pues, eso es clave, ¿sí? Entonces, al ser un vector, nosotros explicamos las componentes de la fuerza, que eran tres, ¿cierto? Tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Entonces, eso explica de que la fuerza, ¿cierto? Yo necesite describir hacia dónde se aplica la fuerza. Tú le pegas a esta persona, ¿cierto? Tú empujas este cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso explica la naturaleza vectorial. Y además eso explica, que es muy importante, lo voy a poner aquí, que la fuerza era una interacción. Eso es muy importante. Recuerden que la fuerza no es algo que tenga un cuerpo. Yo necesito que hayan dos cuerpos que tienen hay una interacción entre esos cuerpos. Y ahí existe una fuerza, ¿ya?
Entonces, en sí, digamos que esto fue lo que estudiamos en la clase anterior, ¿cierto? El concepto de fuerza, sus componentes, ¿cierto? Que estas componentes en realidad son las componentes de un vector, magnitud, dirección, sentido. La magnitud es simplemente la intensidad de la fuerza, la dirección y sentido, hacia dónde va la fuerza. ¿Por qué tenemos que hablar de dirección y sentido? Porque no es lo mismo. Tú podrías aplicar una fuerza de la misma magnitud, pero si va a la izquierda o si va a la derecha es totalmente distinto. ¿Sí? Cambia automáticamente, porque recuerden que la fuerza es una flecha, ¿cierto? Es decir, de forma más burda, es una flecha. Entonces esta flecha tenía un inicio, un fin. Entonces recuerden cuando yo describía una fuerza, yo tenía que describir un agente y un receptor. ¿Quién hace la fuerza y quién la recibe? Entonces yo hablaba de agente-receptor y por eso tienen que haber dos cuerpos involucrados en la situación problemática que estoy estudiando. ¿Ya? Esto fue lo que estudiamos en la clase anterior, ¿cierto? Y se ejemplifica claramente en este mapa conceptual, ¿cierto? Que tiene dibujos, pero que también lo estudiamos en la clase anterior. Respecto a esto que acabo de decir, ¿hay alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿Dudas, consultas? No por ahora, profe. Ya. Entonces, lo vamos a entrar el tema de hoy día, que son las leyes de Newton, pero antes de eso, ya, que esto que uno rara vez, yo se lo digo así, rara vez uno lo hace en las clases de ciencia, pero es importante, porque ustedes le hablan muchas veces la ley de gravitación universal, la ley de la conservación de la energía, la teoría de los gases ideales, etcétera, la ley de los gases ideales. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué es una ley, qué es una teoría o qué es un principio en ciencia? No sé si ustedes tienen alguna concepción respecto a esto. Por ejemplo, ustedes lo pueden relacionar cuando hablas de las leyes, por ejemplo, las leyes civiles, ¿cierto? Todo el tema de la constitución chilena también, que ahora está bien en la palestra por el tema del plebiscito, ¿cierto? Y que se va a generar una nueva constitución. Claramente esa constitución tiene leyes. Y por algo nosotros hablamos de leyes en ciencia. Bueno, en este caso en física, pero esto es transversal a las tres ciencias. No sé si ustedes tienen alguna idea de cuando yo me refiero a una ley, a una teoría, a un principio. Ya, lo de principio rara vez se habla, ya, pero de teoría y ley siempre están hablando ustedes en química, en biología y en física, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablan de la teoría de la teoría de la evolución de la especie, ¿cierto? Respecto a Darwin, pero hablan de teoría, no hablan de ley, por ejemplo. Ya, entonces, no sé, ¿qué diferencia hay? No sé si tienen alguna idea respecto a esto. ¿Qué es una ley, por ejemplo, una teoría o un principio? ¿Hay alguna idea, chiquillos? Supongo que son ideas que dan base para un cambio también, como que de ahí empiezan otras cosas. No sé si me explico en realidad, pero no sé en Sí, realidad. sí, así como Las, ideas bases de estudio, algo así. Como la base pues, de lo que voy a estudiar, Sí, ¿sí? ¿Alguien más quería Y las leyes son dar como, su opinión, si no me equivoco? yo, profe, las leyes son más conceptos básicos que nos permiten considerar qué entra y qué sale dentro de la ciencia, algo parecido. profe. Chicos, ¿ustedes también ven al profesor pegado? Solo soy yo. Ay, yo pensé que era sí, yo y Igual. me Sí. salí. yo pensé Está que por era ahí. igual.
¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, profe. se escucha. Sí, estoy de mi casa. Ustedes recuerden que de mi casa el internet se cae, entonces me estoy conectando por el celular. Si me dan un minuto, por favor, para establecer el notebook. Sí, profe, no hay problema. Sí, me había funcionado súper bien en los días anteriores y justo falla ahora, pero no importa, son cosas que pasan. Voy a presentar de nuevo pantalla. ¿Me da un minuto? Y ahí está transmitiendo, si no me equivoco. Entonces, ¿me avisa si ven la pantalla, porfa, chiquillos? Sí, profe, se sí se ve. ve. Ya ahí está. Ya entonces habíamos quedado en esta idea de lo que era una ley, una teoría, un principio, ¿cierto? Que generalmente algo que rara vez se formaliza, se lo digo así expresamente. Pero, bueno, María José había dicho que era idea de base, ¿cierto? Es como la base de lo que voy a estudiar. Porque generalmente uno necesita como el marco, ¿cierto? Como el contexto en el cual estoy ahí trabajando. ¿Hay alguna otra idea respecto a esto? Yo, profe, yo le estaba diciendo cuando se le cayó, ¿Sí? que son como conceptos básicos que nos permiten saber qué está o qué no está dentro para ser considerada como ciencia o lo demás. Ah, ya, Conceptos perfecto. básicos. Conceptos básicos, ¿sí? Bien, vamos bien. ¿Alguna otra idea, chiquillos? Respecto a que una ley, Que una una ley teoría. no se puede romper, por lo menos dentro de la física. Es una ley universal que no tiene ningún cambio. Interesante eso, ley universal. No se puede romper. Claro, miren, nosotros vamos a estudiar una ley universal, pero como en un mes más. Por algo se llaman universales. Si hay leyes universales, hay otras que no son universales. Por ejemplo, las leyes de Newton, después voy a explicar que con el tiempo fueron leyes, ni siquiera universales, pero ahora ya ni siquiera se consideran leyes, ¿ya? Respecto a cómo va cambiando el conocimiento, que es muy importante en la ciencia y sobre todo en la física, ¿ya? Bien, bien, ¿cierto? Algo que no se puede romper, por ejemplo. ¿Alguna otra idea? ¿Por el chat o micrófono? Profe, con respecto a las teorías, siempre hay nuevas teorías. A medida que va evolucionando la ciencia, van cambiando y se van descubriendo nuevas cosas. Perfecto, ¿sí? En constante cambio. Claro, miren, siempre tomen, por ejemplo, esto que yo creo que en ningún momento se va a poder como definir respecto al origen de la vida. Siempre se hablan de teorías, ¿cierto? Puede que muchas, a veces por temas religiosos, como que hablan que ve algo que no cambia, ¿cierto? Que una ley, digamos, pero en realidad son teorías, aunque a eso se llama creacionismo, cuando nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de este tema de Dios que creó todo. En la ciencia se conoce como creacionismo, pero también es una teoría que uno tiene que, aunque crea o no, ser tolerante, ¿sí? Y porque va cambiando, como dice Carla, esto siempre va a ir cambiando. ¿Alguna otra idea, chiquillos? Que ya han dado hartos puntos de vista, que están todos bien, tan correctos en realidad, ¿cierto? Porque tienen que ver con los conceptos. Ya me parece que no. Así que, miren, siempre lo que generalmente hay como cierto error, generalmente como que no diferencia mucho la teoría con la ley, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros tenemos que pensar que la teoría ya es algo más específico de un fenómeno concreto, ¿cierto? Entonces, no sé, pues tú vas a estudiar ya por qué cae la manzana, tema de Newton, crea una teoría, pero solo para ese fenómeno, la caída de la manzana o la caída de un cuerpo. En cambio, la ley lo que hace, digamos que la ley es un conjunto de teorías, así de simple, porque la ley toma un conjunto de fenómenos. Si se dan cuenta, la única diferencia, esto es plural y esto es singular, ¿sí? Pero la ley y la teoría también tienen que tener cierto respaldo científico, cierto grado de objetividad. Claramente evidencias, ¿cierto? Que sean comprobables, que se puedan predecir, eso es bien importante. Muchas veces, si bien se hacen experimentos, ¿cierto? En ciencia física, lo que buscan también estas teorías y leyes es predecir lo que va a ocurrir. Que muchas veces lo que, por ejemplo, si ustedes hicieron un laboratorio, etcétera, cuando nosotros hablamos del método científico, cuando tú haces una hipótesis, ¿cierto? Es como lo que tú crees que va a pasar,
estás haciendo una predicción, ¿sí? Entonces, esas predicciones siempre se basan en teorías y leyes ya conocidas. ¿Para qué lo haces? Por ejemplo, si tú fueras investigador como tal ya, físico experimental, digamos, es para descubrir nuevas teorías y leyes, pero esas nuevas teorías y leyes ya se basan en algunas que ya están. Entonces, es lo que decía Carla, esto que siempre va a ir cambiando, ¿cierto? Que va cambiando respecto a los nuevos estudios que se van desarrollando en el tiempo. Es lo mismo, por ejemplo, de cuando se habla, mucho uno piensa que el Big Bang es como la teoría del origen del universo, pero no es así. Hay muchas otras más, y en realidad el Big Bang como tal, ya en la actualidad, digamos que está obsoleto, porque esa misma teoría del Big Bang se fue actualizando, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar ya en el tercer trimestre, pero es importante tener en cuenta eso del constante cambio. Ahora, cuando yo hablo de principio, sí, que realmente rara vez nosotros hablamos de principio en ciencias, si bien también son leyes, pero son leyes que nosotros no podemos explicar de forma explícita. Por ejemplo, ¿sí? Es todo esto cuando yo le hablaba de las condiciones ideales, no sé si lo recuerdan, cuando yo dejaba caer un cuerpo, por ejemplo, que no había roce, que el cuerpo se consideraba una partícula. En realidad, cuando hablamos de esa forma, estamos tratando de explicar principios, ¿cierto? Porque no es algo observable en realidad, puede decir, no es tan fácil generar un ambiente donde no haya roce. Siempre va a haber roce en el cotidiano. Entonces, por eso, cuando nosotros no podemos demostrar eso de forma explícita, ¿cierto? Es decir, que un cuerpo sea una partícula, que no consideremos la masa de un cuerpo, sí, pero el cuerpo tiene masa, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de forma explícita? Nosotros hablamos de principio, porque si bien no podemos demostrar esto de forma explícita, nosotros lo podemos demostrar de forma cuantitativa, ¿cierto? Por eso está hablando de cuantificar por ecuaciones, por decir, la ecuación itinerario me permite ver la caída de un cuerpo, pero todas esas condiciones ideales no son explícitas a nuestro contexto, pero aún así nosotros podemos predecir que el cuerpo va a caer con más rapidez, ¿cierto? Cuánto se demora en caer, etcétera, ¿sí? Entonces eso es como diferencia entre teoría, ley y principio. Entonces por eso lo que más existe en realidad son los principios. Lo menos que hay son leyes. Y como también dijeron, hay leyes universales, pero esas sí son muy pocas. Y nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la ley de gravitación universal, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en uno o 2 meses. ¿Quedó más o menos claro esto, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Miren, por ejemplo, por eso en química, no sé si lo recuerdan, cuando yo hablaba de la ley de los gases ideales, ¿por qué era una ley? Porque esta ley de los gases ideales podía explicar varios fenómenos, ¿cierto? Cuando habían cambios de volumen, temperatura, presión y molaridad. Entonces tenemos muchos fenómenos involucrados. Pero en cambio, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de solamente qué ocurre con el volumen o qué ocurre con la temperatura, ahí estamos hablando de teorías, ¿ya? Esa es como la diferencia. Entonces, ¿para qué hice esto? Para hablar de las leyes de Newton, ¿sí? Que aquí, si ustedes ven el libro, ¿ya? En el libro habla, si no me equivoco, de principios de Newton. ¿Por qué habla de principios de Newton? Porque estas leyes de Newton en realidad se dan en condiciones ideales, ¿ya? Por eso, en la actualidad se habla de principios. Pero, ¿por qué son tan importantes las leyes de Newton? Es más, yo creo que algo de las cosas como más conocidas por el popular, digamos, de la física son las leyes de Newton. Mira, Newton, Einstein, leyes de Newton, relatividad de Einstein. Es como lo que más se conoce, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes? Porque las leyes de Newton nos dan, como dijeron también ustedes, las ideas bases respecto a el movimiento de los cuerpos, ¿sí? En un punto de la mecánica clásica, ¿ya? Por eso, con el tiempo pasaron de ser de leyes a principios, ¿sí? Porque claramente cuando Newton las propuso, siglo XVII, eran leyes, claro, porque explicaban todo el movimiento de cualquier cuerpo. Después, más adelante, con Einstein esto cambió. Pero lo que hacen estas leyes es darnos nuestro marco de trabajo para explicar
el movimiento de un cuerpo. Claro, y ¿por qué nosotros lo vemos en la unidad de fuerza? Porque este movimiento se provoca por una fuerza. Entonces esta ley de Newton, además de explicar el movimiento del cuerpo, nos explica todo lo referente a las fuerzas, ¿ya? Entonces son 3 leyes de Newton. La primera es la ley o principio de inercia, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la inercia, simplemente estamos hablando de la propiedad que tiene el cuerpo para cambiar su estado de movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Que esto es algo bastante práctico y bastante básico, podríamos decir, de que un cuerpo no va a cambiar su estado de movimiento, es decir, va a estar en reposo, ¿ya? Es decir, quieto, o va a estar en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se va a estar moviendo, pero con velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza externa, ¿sí? Por eso está hablando, a menos que un agente externo, una fuerza neta, cuando yo hablo de fuerza neta, estoy hablando de una suma de fuerzas, se aplique a ese cuerpo, ¿sí? Es bastante sencillo. Por ejemplo, no sé, por aquí que están jugando billar o pool, la forma para que esta pelotita se mueva es aplicar una fuerza externa, ¿cierto? Es decir, que aquí con el palo le están aplicando una fuerza y ahí se va a mover. Si algo se está moviendo con velocidad constante y yo quiero que acelere, va a tener que aplicar una fuerza. Es decir, tú cuando aprietas el acelerador del auto, en realidad estás aplicando fuerza, ¿ya? Y de forma matemática, bueno, esto lo coloqué ahí para que vean que esto tiene todo un trasfondo matemático, esto lo vamos a estudiar en las próximas clases. Lo que me está diciendo esta ley de inercia es que la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. No sé si lo recuerdan que en la clase anterior yo les dije que yo puedo sumar las fuerzas, yo voy a sumar las flechas, podríamos decir. Entonces, ¿qué ocurre? Para que el cuerpo no esté cambiando su estado de movimiento, estas fuerzas tienen que ser 0. Si ya la fuerza es distinta de 0, el cuerpo acelera o desacelera. Es así de simple, ¿cierto? Acelera o desacelera, ¿ya? Entonces, ese es el principio de inercia, ¿ya? Así que, por ejemplo, esto explica varias situaciones que yo sé que las han pasado a ustedes. Por ejemplo, esto de aquí, cuando yo voy en una bicicleta, no lo vean de esta forma, pero es lógico. Es decir, si tú chocas con algo, y aquí uno dice, pero ¿cómo? Tú chocas, la bicicleta se va hacia atrás y tú te vas hacia adelante. O, por ejemplo, lo típico que uno hace de forma estúpida, pero si tú vas a frenar así de golpe y tú frenas con el freno delantero, ¿qué pasa? Y el freno delantero está bueno. ¿Qué pasa generalmente? ¿Cómo, profe? Profe, repita. Ya, por ejemplo, ya tú vas en la bicicleta, vas súper rápido, ya en una bicicleta. Claro, lo que dice la Isidora. Y tú frenas con el freno delantero, lo que ocurre es que tú te vas hacia adelante. Y muchas veces los accidentes en bicicleta se dan por eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Porque en realidad lo que realiza la fuerza es la bicicleta, no es la persona. Entonces lo que ocurre con la persona tiende a moverse en el mismo estado que estaba antes. Entonces si tú te estás moviendo a la derecha y los frenos de la bicicleta hacen que la bicicleta frene hacia la izquierda, tú te vas hacia adelante. Y así de simple. Eso lo explica el principio de inercia. O lo que pasa en los autos también. Si tú vas en el auto y ya de repente se te cruza, no sé, un perro y tienes que frenar de forma brusca, todos se van hacia adelante, po, pero el auto frena. Po. Entonces, es por eso, porque tú tiendes a seguir en el mismo estado de movimiento. La fuerza externa no se aplica sobre la persona, se aplica sobre el auto o la bicicleta, ¿ya? Por eso explica que tú te vayas hacia adelante. O lo mismo que pasa en un bus, por ejemplo, cuando tú vas, ¿cierto? O en el metro, que uno generalmente va, no se sostiene de nada. Entonces, si hay alguna frenada brusca, algún movimiento brusco, tú te vas al sentido contrario, ¿cierto? Si el metro va hacia la derecha, tú te mueves hacia la izquierda, ¿ya? Es por eso. O también, por ejemplo, si yo quiero mover algo, ¿ya? Yo el que le hablaba de la inercia, tú para poder mover algo, tú tienes que superar la inercia de ese cuerpo. Y la inercia tiene mucho que ver con la masa. Claramente es más fácil mover cuerpos de menos masa. Un cuerpo de mayor masa cuesta mucho más moverlo. Porque como lo muestra este esquema, tú tienes que superar esa fuerza que está en contra de que tú muevas el objeto. ¿Ya? Entonces eso también lo explica el principio de inercia.
Y este es como el típico, no sé si es un truco de magia, ¿cierto? Pero muchas veces lo hacen, que colocan, por ejemplo, ya hay una mesa, colocan un trapo, etcétera, y colocan muchos vasos, cosas encima. Entonces, retiran este trapo muy rápido y los objetos quedan tal como estaban. Es por lo mismo, por principio de inercia, ¿cierto? Porque tú la fuerza la aplicas en el trapo, no en los vasos. Entonces los vasos siguen estando en su mismo estado de movimiento, no se mueven, no se caen ni nada por el estilo. Claramente tú tienes que hacer la fuerza muy rápido, ¿cierto? Pero ese truco de magia se explica leyes de Newton. Es más, chiquillos, ustedes, no sé si alguno estudia estos trucos de magia, muchos tienen base científica, sobre todo base física. Entonces es como, ocupan la física como para engañar a la gente, porque muchos son trucos visuales simplemente, ¿ya? Pero eso es el principio de inercia. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a este principio, chiquillos? No, profe. Ya sigamos. La segunda ley de Newton es muy matemática, ¿ya? Pero también tiene su explicación práctica. Se llama la ley fundamental, hasta el mismo nombre es como bien potente. La ley fundamental de la dinámica dice que si tú aplicas una fuerza neta a un cuerpo, es decir, una suma de fuerzas cualquiera, este cuerpo va a acelerar respecto a esta fuerza. Cuando yo digo que la aceleración que adquiere el cuerpo es proporcional a la fuerza, quiere decir que si tú aplicas más fuerza, el cuerpo acelera más. Lógico, ¿cierto? Es decir, se mueve más rápido. Tenemos que verlo de esa forma. Pero esa aceleración, ya que aquí está como, digamos, lo complejo, pero tampoco es complejo porque es lógico, es inversamente proporcional a la masa. Claro, tú puedes aplicar, por ejemplo, tú tienes dos cuerpos cualquiera con distinta masa y tú aplicas exactamente la misma fuerza, digamos así, las aceleraciones claramente van a ser distintas, ¿sí? No puede ser la misma, porque ya, digamos que te tiene una masa m, y esto es una m mayúscula, donde m es menor que m, ¿qué va a ocurrir con las aceleraciones del cuerpo? ¿Cuál acelera más en este caso? ¿El de más masa o el de menos masa? Claro, el de menos masa, súper lógico, ¿cierto? Es decir, si este tiene esta aceleración, recuerden que las flechas nosotros los pueden guiar, ¿cierto? Que la flecha está demostrando la magnitud. Este cuerpo va a tener esta aceleración. Si bien los dos van a acelerar hacia la misma dirección de sentido, aceleran con distintas magnitudes, ¿sí? Entonces la aceleración de A, por ejemplo, del primer cuerpo va a ser mayor a la del segundo, ¿sí? Es de M y de M mayúscula. Entonces, eso explica la ley fundamental, chiquillos, es así de simple. Ya la fórmula es un tema secundario, pero dice simplemente, si tú aplicas una fuerza a un cuerpo, la aceleración de este cuerpo depende de la fuerza, ¿cierto? Directamente proporcional, más fuerza, más aceleración, pero también depende de la masa. Más masa, menos aceleración, ¿ya? Por eso estas leyes de Newton explican el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Porque ahora nosotros estamos viendo por qué el cuerpo se mueve de esta o de esta manera. Y eso que lo explica la fuerza. Y si ahora nos vamos a la fórmula matemática, nos dice simplemente esto. Bueno, cuando esté en la universidad esto se ve de otra manera, con integrales y cosas raras, pero dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Así de simple, ¿ya? Y de esta misma ecuación, podríamos decir, saco dos más. Saco que la... Ah, no, se dejó de presentar. Voy a volver a presentar. Presentar. Ahí sí. Hoy día he estado de mala suerte, parece. Ahí está presentando de nuevo. Entonces, había quedado. Espérenme un poquito. Ahí está. Había quedado de eso, ¿cierto? Fuerza, masa, aceleración. Y también, bueno, esto lo vamos a trabajar en la próxima clase. La masa, recuerden que ustedes tienen que tener esta habilidad de despejar una fórmula cualquiera. La masa va a ser la fuerza dividido la aceleración. Y la aceleración va a ser igual a la fuerza dividida la masa. ¿Ya? Entonces,
Esto es la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero lo que explica, y como dijo Isidora correctamente, la masa ahí tiene un papel fundamental. Más masa, menos aceleración, menos masa, más aceleración, más fuerza, más aceleración, menos fuerza, menos aceleración, ¿ya? Entonces, esto lo podemos explicar de forma bastante sencilla, ¿cierto? Que son medio burdos estos ejemplos, pero no es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, y como lo que mostré anteriormente, si la masa es menor, la aceleración es mayor, aún aplicando la misma fuerza. En cambio, si la masa es mayor, la aceleración va a ser menor. Pues y ahí poner un ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, digamos, golpear esa pelotita que tratar de golpear el camión, ¿sí? De empujar el camión, es totalmente distinto. Y el ejemplo que ponen aquí, que es como un poquito más general, lo muestra con los vectores, pues. No es lo mismo que una sola persona esté empujando un auto, que está aplicando esta fuerza F, entonces el auto va a acelerar con ese vector, que dos personas estén empujando el mismo auto, porque claramente va a acelerar más, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esta ley? No, perfecto. Ya después los ejercicios feos podremos decirlo en la próxima clase. ¿Ya? Y la tercera ley, esta es la más conocida en realidad, Chile. ¿Sí? La ley de acción y reacción, principio. ¿Qué dice el principio de acción y reacción? Yo se los dije en parte la semana anterior, por ejemplo, cuando si tú golpeas una muralla o tú empujas algo, siempre va a haber una fuerza que de reacción a esa que tú ejerciste, ¿ya? Entonces dice simplemente que si tú tienes dos cuerpos que están interactuando, recuerden que la fuerza es una interacción, un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, porque tienen que haber dos cuerpos. Pero ¿qué va a ocurrir? Este segundo cuerpo también va a ejercer una fuerza sobre el primero. Ahora, esto es lo clave, ¿sí? Las fuerzas tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Es decir, tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero sentido contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay el tema cuando el despegue de un cohete, ¿cierto? De una nave, etcétera. Aquí hay dos fuerzas, ¿sí? Hay una fuerza F y una fuerza F', que se conoce cuando tienen la comita. Y las fuerzas tienen exactamente la misma magnitud, es decir, la misma longitud, veámoslo de esa forma. Tienen la misma dirección, porque recuerden cuando yo hablaba de dirección, yo hablaba norte-sur, esto-oeste, solamente la línea. Y el sentido te da la punta de la flecha. Entonces se dan cuenta, los sentidos son distintos, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿ya? Pero la fuerza en sí, el valor, es el mismo. Después cuando todo esto trabajemos en un plano cartesiano, por ejemplo, si una fuerza, digamos, si esta fuerza fuera 10 newton, ¿cuánto vale esta fuerza, la de abajo? ¿Cuánto valdría? Si tiene sentido contrario, nada más que eso. ¿Alguna idea? Profe, sería menos 10 porque si es la misma fuerza pero en sentido contrario. No sé Perfecto. si estoy Sí, correcta. sí, bien. Recuerden, arriba positivo, abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo. Entonces ocurre esto, ¿sí? Y yo lo que podría agregar, ya como para que esto quede muy claro, igual se presenta la otra diapositiva, recuerden que las fuerzas tienen un agente y un receptor, quien la hace y quien la recibe. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, cuando va subiendo, ¿sí? ¿Quién hace la fuerza? En este caso sería el cohete sobre la superficie y esta es superficie sobre cohete, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, los cuerpos son los mismos, pero se intercambian, ¿cierto? Uno es agente y receptor, en el otro caso, el que fue agente es receptor, el que fue receptor fue agente. Entonces, esas son leyes de Newton. Por ejemplo, aquí también tenemos magnetismo, ¿sí? Que igual es una fuerza de acción a distancia, pero pasa exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, tienen sentidos contrarios, ¿sí? Pero en sí la fuerza vale exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es el
principio de acción y reacción. Y si nosotros lo llevamos como una formalidad general, dice esto, ya, es exactamente lo mismo anterior. Si un cuerpo A ejerce una fuerza de acción, es decir, este cuerpo A es el agente, ¿sí? Es decir, si tú le pegas a la muralla, tú eres el agente. Entonces, este cuerpo A ejerce una fuerza de acción sobre otro cuerpo B, ¿cierto? Que va a ser el receptor. ¿Qué hace el cuerpo B? Realiza una fuerza sobre A, que es de reacción, igual, pero de sentido contrario. Así de simple. Entonces, si después lo llevamos como a la fórmula matemática, dice esto, ¿ya? Que la fuerza que ejerce A sobre B va a ser igual a la fuerza que ejerce B sobre A, pero en sentido contrario. Este signo menos explica el tema del sentido contrario, que es clave. Entonces, eso es la ley de acción y reacción. Y lo importante, ¿ya? Que las fuerzas, ¿ya? Se hacen sobre cuerpos distintos. Ya esto lo vamos a ver más en detalle nosotros cuando estudiemos, por ejemplo, todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo, pero las fuerzas se hacen en cuerpos distintos, chiquillos. ¿Ya? Por lo tanto, no es que las fuerzas se anulen entre sí. Es decir, no sé, porque tú las sumas y te de cero. No, porque son sobre cuerpos distintos. Si se dan cuenta, la primera fuerza es sobre D y la otra fuerza es sobre A. Totalmente distinto. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No por el momento, profe. Ya, chicos, y esto como para terminar ya, y se pueden escribir por el chat o por micrófono, pueden decirlo. ¿Qué situaciones podemos modelar usando ley de Newton? ¿Qué situaciones? Ya hemos visto bastante, ¿cierto? Podemos explicar utilizando estas tres leyes de Newton, ¿cierto? La inercia, fundamental, acción, reacción. ¿Alguna idea? En la de acción-reacción, cuando lanzamos un boomerang, tiene la reacción de devolverse hacia el mismo lugar, solo que en distinto sentido. Interesante, interesante ejemplo. Boomerang, o ¿cómo se escribe? Boomerang, así, ¿no? Digamos que sí, no estoy seguro. ¿Alguna otra idea, chiquillos? ¿Algún ejemplo de estas leyes? Algo cotidiano. Pueden escribir por el chat. Tirar una pelota al cielo. ¿Ya? ¿Y por qué, Isidora? Que es que en realidad las leyes de Newton explican casi todo. ¿Sí? Pero por ejemplo, eso que dice Isidora es que simplemente, bien, perfecto. ¿Sí? Aquí más tienes tus dos leyes, por ejemplo, tienes la primera y la segunda. Hasta la tercera, podríamos decir, porque tú para tirar la pelota cambias su estado de movimiento, ¿cierto? Y ¿por qué la pelota acelera? ¿Ya? Cuando va subiendo o bajando, porque la fuerza de gravedad está ahí metida, entonces la fuerza de gravedad va aumentando la rapidez del cuerpo, o lo va disminuyendo. Buen ejemplo. Claro, también lo que dice Jordana, ¿cierto? Frenado de un vehículo. Y a ponerte Profe, brusco. terminando lo que dice Jordana, porque más o menos yo eso tengo como un ejemplo de eso, es como el cinturón del automóvil. ¿Ya? Cuando nuestro cuerpo está como en una cierta velocidad, entonces las ruedas del coche como que frenen, el cinturón, nosotros estaremos en la misma como posición, como en la misma sí. fuerza externa que tenemos movimiento hacia adelante y nos salva como la vida. Claro, perfecto. Profe, y ¿Algo? yo tengo otro como completando también lo de ellas dos, que es cuando uno no tiene el cinturón de seguridad y uno frena, obviamente el cuerpo se va hacia adelante y puede provocar que esta persona rompa el vidrio y salga del vehículo. Exacto.
Por eso es importante ocuparlo. Claro, es por eso, porque si no fuera así, miren, piensen que ya esta cuestión de la inercia no existe y nunca. Si el auto frena, nosotros frenaríamos también. Así de simple, lo llevamos hacia atrás, pero los vamos hacia adelante. Entonces, por eso, ocupar el cinturón, por algo también existen los airbags, ¿cierto? Es por eso, que es física la mental. Y la física, acuérdense que es algo que explica lo cotidiano. Entonces, por algo es eso. Por ejemplo, también, es un tema aparte, pero también lo hemos estudiado, que tú puedes calcular cuánto se demora en frenar un auto también, por ejemplo. Es movimiento, es física. Entonces, por eso es importante como tener ciertas nociones de todo esto que ocurre a diario, ¿cierto? Que siempre lo estamos moviendo, ¿cierto? Siempre estamos aplicando fuerza. Este tema, por ejemplo, del frenado, etcétera, se explica con esto, con las leyes de Newton, ¿ya? Perfecto, chiquillos. Entonces, bueno, aquí un ejemplo que aúna las tres leyes. Si se dan cuenta, si no son estos ejemplos que ustedes dieron, es raro como ver una ley por separado, en realidad son un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de cosas, siempre como que están las tres ahí presentes. Entonces, lo que explica este ejemplo es que, bueno, si tenemos aquí una rana, ¿cierto? En una hojita. Entonces, claramente, lo que tiene que hacer la rana para poder saltar, tiene que aplicar una fuerza, ¿cierto? Porque está en reposo. Entonces, si ella quiere cambiar su estado de movimiento, va a tener que aplicar una fuerza, ¿ya? Entonces ahí tenemos inercia. Ahora, esta fuerza que aplica va a depender, ¿cierto? En este caso, de sus músculos, ¿cierto? De su fuerza muscular. Entonces, dependiendo, se aplica más o menos fuerza, salta más o menos alto, ¿sí? Entonces, eso explica la segunda ley, ¿cierto? Respecto a la aceleración, y también dependiendo la masa de la rana, va a depender su salto. Y la tercera ley, ¿ya? Después veo el tiro eso, Yanisa. La tercera ley se explica porque cuando la rana salta, ¿cierto? Lo que provoca es que esta hojita se desplace, ¿cierto? Se desplaza la hojita. Porque para que la rana salte, tiene que aplicar una fuerza sobre la hoja. Entonces, la reacción de la hoja a esta fuerza de la rana es ese desplazamiento que ocurre. Entonces, aquí tenemos claramente ejemplificadas las tres leyes de Newton, que es algo que siempre está ocurriendo. Ya, chicos, estoy en la hora, así que lo que va a quedar sí o sí esta semana va a haber una tarea, chiquillos. No es compleja porque es netamente conceptual. Si es conceptual, va a ser un formulario que va a subir en la tarde, que va a ser la primera tarea de la unidad. Después la siguiente tarea va a ser en 2 o 3 semanas más. Yo creo que en 3 semanas más, porque las próximas clases quiero ahí ejercitar bastante. Entonces, va a ser un formulario no muy largo, ¿cierto? Me parece lo más concreto y lo más cómodo para mí y para ustedes también trabajar un formulario. Entrega la próxima semana. Ustedes saben que siempre los plazos se dan, pero háganlo, no se va a demorar mucho en hacer el formulario. Mucha definición. Es de las dos clases, ¿cierto? Que es la fuerza, los tipos de fuerza, leyes de Newton. De eso va a tratar el formulario, ¿ya? Así que eso, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta. Agradezco la participación. Recuerden que siempre va a tener en cuenta quienes estén participando de las clases. Así que, háganlo. Y si ahora se me olvidó, pero a futuro se me fue, les voy a dejar los típicos desafíos con décimas, ¿sí? Pero más adelante, porque ya la próxima clase partimos con ejercicio, entonces ahí van a ver por lo menos un desafío por clase. Eso, chicos, no sé si hay dudas, consultas. Profe, yo quiero saber si el ejemplo que me apareció así, si está bien, porque a la forma de yo cuando le completé el ejemplo que le dio Jordana, yo quiero saber si ese ejemplo está bien con las leyes de Newton. El de la piedra, sí, po. Es más, no sé si ustedes han visto un meme súper fome, ¿eh? Pero dice eso, si nunca hay una fuerza que actúe, una fuerza externa que actúe sobre un cuerpo, siempre va a estar en el mismo estado de movimiento. Por ejemplo, la piedra, ¿ya? Y, por ejemplo, mira, es súper fome, que yo soy también refome, pero si tú estás durmiendo y nadie perturba tu sueño, siempre vas a seguir durmiendo, porque no va a haber alguien que cambie tu estado. Es como eso, ¿cierto? Entonces está bueno ese ejemplo, es verdad, po. Es, por ejemplo, muchas veces se estudian hasta piedras, etcétera, que están millones y millones, millones, millones de años en el mismo estado, ¿sí? Porque no hay una fuerza que
cambie su estado. Porque si tú quieres modificar esta piedra, claramente tú tienes que aplicar fuerza, tiene que haber una intervención en ella. Si quieres moverla, tienes que aplicar fuerza. Entonces, ese ejemplo, Elisa, está bueno, está bastante correcto. Así que eso, chiquillos. Voy a dejar de grabar. Agradezco la participación. Usted sabe, cualquier cosa me preguntan. Este es un tema bien interesante. Si bien en la actualidad por algo se habla del principio de Newton, porque ahora está muy en boga todo lo que es la mecánica, pero relativista, mecánica cuántica. Nosotros estamos estudiando mecánica clásica, pero esto siempre es necesario tener las bases de todos. Como ustedes dijeron, yo necesito tener las bases para seguir estudiando. Si no, no puedo avanzar. Así que eso, chiquillos, voy a dejar de grabar. Y cuídense. Y traten de hacer